No cabe duda que la agenda de México con Estados Unidos en estos días, estos meses en realidad, parece el típico hámster pedaleándole a la rueda, pero pues sin ningún movimiento hacia adelante. Y lo digo porque a pesar de los esfuerzos mexicanos por contener los efectos del gangsterismo arancelario y el vandalismo diplomático de Donald Trump, el importante esfuerzo que ha hecho la presidenta de no subirse a una guerra de declaraciones con su homólogo estadounidense, la presencia constante del secretario de Economía de México aquí en Washington con su homólogo, el secretario de Comercio, y con el representante comercial de los Estados Unidos. Pues la realidad es que por mucho que se diga, por mucho que se reconozca y se subraye la manera en la que la presidenta ha enfrentado esta tóxica, complicada relación con su homólogo estadounidense, pues el hecho es que si comparamos dónde estamos junto con otros países, pues sí, a lo mejor no nos ha ido tan mal como a Brasil, que le acaban de zorrajar 50% aranceles de manera facciosa porque lo ha hecho Trump vinculado directamente a proteger y a blindar a su amigo Jair Bolsonaro, que enfrenta cargos por sedición, cosa que no enfrentó Donald Trump, por cierto, por las mismas razones. Pero al final del día, pues seguimos con aranceles a las exportaciones mexicanas, esta nueva oleada arancelaria, primero subiendo el arancel al 30%, específicamente vinculado al tema del fentanilo, en donde además pues no queda del todo claro, a pesar de que hay indicios de que así es, no queda del todo claro si esa exención que hubo para ese primer bloque, 25% aranceles en abril, en donde se exceptúa a todo aquel producto de exportación desde México que cumpla con las reglas de origen del TEMEC. Eh, hay señales aquí en Washington de funcionarios del USTR que sugieren que efectivamente esa exención sigue vigente, pero el hecho es que pues, seguimos con negociaciones arancelarias. El tomate ya perdió el acuerdo de suspensión que eliminaba los aranceles al tomate mexicano, pues ya fue echado por la ventana, ya aplican el 17.9% de aranceles al tomate mexicano. La frontera estadounidense de nueva cuenta ha sido cerrada a la exportación del ganado mexicano desde territorio mexicano a Estados Unidos. Y pues la embestida discursiva, la narrativa de Trump sigue. Ayer, de nueva cuenta, como ya ha hecho en dos ocasiones anteriores, se aventó unas declaraciones que, pues repito, nunca en la historia de la relación bilateral habíamos visto emitir a un presidente de los Estados Unidos, de nueva cuenta, pues, cuestionando la voluntad, el compromiso, la capacidad del Estado mexicano de confrontar al crimen organizado. Y en medio de todo esto, pues la gran incertidumbre de cómo procederán las negociaciones de aquí al 1 de agosto para tratar de evitar esos aranceles del 30% y sobre todo garantizar que efectivamente se mantiene esa exención a todas las exportaciones mexicanas que cumplan con las reglas de origen del TEMEC. Y además, pues encima de todo esto que les acabo de describir, pues está un nuevo arancel a las exportaciones mexicanas de cobre de todo el mundo, pero pues México es el cuarto exportador más importante de cobre a los Estados Unidos. Y pues el escenario no parece ser demasiado halagüeño entrando a el cierre del verano y lo que podría ser este inicio anticipado de revisión, renegociación potencial del TEMEC, adelantándolo pues casi 6 meses de la fecha originalmente prevista en julio, perdón, del 2026. Pero lo que más me preocupa en este momento es lo que el gobierno mexicano ha subrayado, que está precisamente para evitar estos aranceles el 1 de agosto, negociando un acuerdo global en materia de seguridad, narcotráfico, comercio y migración con Estados Unidos. Y este me parece brutalmente peligroso. ¿Por qué? Porque durante décadas la postura mexicana y la estadounidense también, porque Estados Unidos se dio cuenta de esto mismo también,
había sido que no vinculábamos temáticamente distintos temas para palanquear o para lograr concesiones en distintos temas de la agenda bilateral. Es una lección de nuestra historia diplomática moderna, resultado de, sobre todo, las décadas de los 70s y 80s en particular, en donde diferendos en un tema impactaban, generaban un efecto dominó en toda la agenda en su conjunto. Lo vivimos cuando México cerraba todos los canales de comunicación con Estados Unidos por los desacuerdos que había en torno al canal todoamericano en la cuenca del río Colorado. Lo vimos cuando Estados Unidos y México chocamos por las políticas respectivas hacia Centroamérica en plena Guerra Fría. Y lo vimos sobre todo a raíz del asesinato a Camarena, cuando por este tema de seguridad Estados Unidos básicamente congela el conjunto de la relación. Esto cambió sobre todo a raíz de la suscripción del Telecán, cuando los dos gobiernos, esto no está escrito en ningún tratado, en ningún acuerdo, pero digamos los usos y costumbres de la agenda bilateral hicieron que ambos gobiernos entendieran que si teníamos diferendos en temas comerciales, los resolvíamos dentro del compartimento estanco comercial. Si teníamos diferendos en materia de seguridad o cooperación contra el narcotráfico, los resolvíamos dentro de ese compartimento estanco. Si teníamos diferencias con respecto al tema de agua del río Colorado, pues lo resolvíamos en el tema de aguas y límites entre México y Estados Unidos, y así. Lo que pasó empezando con Trump en el 2016 y turbo cargado ahora con el retorno de Trump a la presidencia es que Trump primero busca apalancar aranceles contra cualquier tema de la agenda bilateral, y dos, se ha dado cuenta que de alguna manera cada vez que amenaza con aranceles, pues el gobierno mexicano tiende a doblar la rodilla, tiende a doblar las manos, tiende a ceder en toda una serie de temas que nada tienen que ver con el tema comercial, como lo vimos, por ejemplo, hace un par de meses con el tema de el adeudo mexicano en las entregas de agua del río Bravo al lado estadounidense. Es decir, Trump ya se aprendió el caminito, es una especie de reacción pavloviana donde cada vez que toca la campanita arancelaria, pues México mueve la cola y entrega o cede o avanza en resolver temas que Trump está queriendo vincular explícitamente al tema arancelario. Y digo que me preocupa porque no solo estamos cayendo en el juego de Trump de vincular temáticamente seguridad, migración, comercio, en este caso, sino porque en el fondo creo que no nos hemos dado cuenta en este momento en México que ese paradigma, esa práctica diplomática de no contaminación temática, pues a quien más le redituaba era México. ¿Por qué? Porque con la brutal asimetría de poder entre nuestros dos países, pues es al menos poderoso al que le conviene que no le vinculen temáticamente los temas por la capacidad de palanqueo que el poderoso tiene sobre el más débil. Y por eso me preocupa que camino a agosto el gobierno mexicano, la presidencia, las distintas dependencias del gobierno estén planteando esta negociación integral, porque lo que vamos a hacer es a de facto aceptar la vinculación temática, y esto con Trump o con cualquier gobierno estadounidense yendo para adelante es un muy mal desarrollo. Hay que estar muy alertas con lo que está poniendo sobre la mesa y la manera en que lo está poniendo sobre la mesa el gobierno mexicano. Me parece que están cometiendo un error.